Podríamos decir que María fue santificada desde su concepción, llena de gracia desde el momento de su concepción. Y conviene, y vuelvo a repetir algo que a veces crea confusión, cuando hablamos de la concepción de María no estamos hablando ni de la anunciación ni de la encarnación. Eso puede generar alguna confusión porque en el Evangelio que se lee en la Inmaculada Concepción leemos el Evangelio de la Anunciación, pero no significa que el misterio de María sin pecado concebida se refiera a la encarnación del Verbo. Y entonces eso hay que tenerlo presente porque hay personas que confunden esos dos misterios. Pero María, ya desde su concepción y a lo largo de su vida intrauterina y extrauterina, conforme se va desplegando su naturaleza humana, va manifestando la gracia que acompaña todo su crecimiento, en edad, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y así, cuando llega el momento de la encarnación, de la anunciación, siendo aún ella una jovencita, ella responde con ese sí que los cielos contemplan asombrados. Algunos teólogos se preguntan si María pudo decir que no. Y efectivamente ella, en el uso de su libertad, pudo decir que no. Pero esa, diríamos, esa posibilidad no se realiza en ella porque ella está llena de gracia. Y entonces eso significa que ella es dócil, totalmente dócil, y su voluntad y la voluntad de Dios son una. Y por eso es que luego de preguntar ante la sorpresa del saludo, porque el ángel la saluda, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, y le anuncia que concebirá por obra del Espíritu Santo, al Verbo Eterno. Ella pregunta antes, ¿cómo será eso? Porque no conozco varón. Y entonces la respuesta del ángel es, va a ser obra de Dios. Y ella inmediatamente responde, hágase en mí, según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor. Y entonces María, llena de gracia, sin pecado concebida, es el camino preparado por el mismo Señor para su venida. En otras palabras, Él prepara su venida. Nosotros en el Adviento se nos dice en las múltiples oraciones eucológicas de las celebraciones litúrgicas en este tiempo, que en el Adviento el Señor nos invita a preparar el camino, como anunciaba Isaías. Preparen un camino, abajen los montes, eleven los valles, hagan recto lo torcido, lo escabroso. Y eso era lo que anunciaba Isaías. Y lo que nosotros sabemos es que eso se realizó en María por obra de la gracia de Dios. Dios mismo lo hizo. Pero ese camino para llegar a María, que es el caminito que nos conduce al camino, que es el Verbo Eterno, el Señor lo va preparando a lo largo de toda la historia del pueblo de la Primera Alianza, con la formación de un grupo de personas que se van purificando en la experiencia de la fe, en el silencio de la oración, en la historia del pueblo de la Primera Alianza. Y que en la plenitud de los tiempos está conformada por los Anahuim, es decir, los pobres de Yahvé, los que tienen toda su confianza en el Señor, entre los que se encontraban Joaquín y Ana. Y esas personas
en la oración y en la humildad son preparadas por el Señor. Y lo vemos a lo largo de la historia de la salvación y lo refieren de distintas maneras los textos del Antiguo Testamento. Que la Iglesia entiende, muchos de ellos ya son anuncio de María, desde el conocido que vamos a contemplar una vez más este año, como contemplamos también cuando celebramos la Anunciación, ese pasaje de Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando el profeta Natán le dice al rey Ahab que pide un signo ante sus temores de los ataques que sufrirá por las potencias extranjeras, y dice: yo no voy a tentar a Dios, no pido un signo. Y entonces el profeta le dice: Dios te va a dar un signo, la doncella, la Virgen concebirá. Y la Iglesia entiende que eso aplica a María. Y así podríamos mencionar muchos. En las crónicas se habla del jardín cerrado, el cantar de los cantares, y una serie de pasajes en el libro de la sabiduría y en distintos textos del Antiguo Testamento, y también en las mujeres del Antiguo Testamento que de alguna manera prefiguran a María. Judith, Esther, la misma Ruth. De alguna manera María ya es anticipada. Y claro, solo lo entendemos y lo comprendemos en plenitud luego de los acontecimientos que en ella se cumplen, siendo la que acoge al Señor. Ella es la que guarda la palabra en su corazón. Ella es la mujer fiel. Ella es la primera discípula. Ella es simultáneamente la madre del Verbo que hace la voluntad del Padre. Y ella por eso es la figura más eminente de la Iglesia, porque ya alcanzó la victoria en vivir la parucía y además en ser coronada como reina del universo.